Al doctor Alfonso Hernández de El ANLA. Buenos días. En primer lugar, quiero presentar un saludo a nombre del doctor Fernando Iregui, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Agradecer la invitación a este evento. Antes de entrar, a hablar concretamente de los temas de certificación, de test de proporcionalidad, objeto de este panel, es importante mencionar y hacer énfasis en la limitación que la licencia ambiental tiene como instrumento de gestión ambiental. Vale la pena llamar la atención sobre esto porque la doctora Rodríguez había hecho referencia a los procesos que se están adelantando de evaluación ambiental regional y sectorial por parte de la Autoridad de Licencias Ambientales como un instrumento de mayor alcance y que permite, ampliar el horizonte de análisis de los procesos de desarrollo, pero para llamar la atención sobre la necesidad de que rescatemos la necesidad de impulsar el proceso de ordenamiento ambiental del territorio. De los tres instrumentos de gestión ambiental que se han concebido desde la Ley 99, la licencia ambiental, las evaluaciones estratégicas y el ordenamiento ambiental del territorio, justamente es esta figura del ordenamiento ambiental del territorio la que está más atrasada, es la que está prácticamente abandonada. Solo en la primera etapa del ministerio se avanzó en esos procesos, y luego con la fusión que hubo del Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Desarrollo, este proceso se limitó a lo urbano solamente. Y es justamente ese ordenamiento ambiental del territorio como elemento, determinante del ordenamiento territorial en general, el que puede ofrecer un marco general, casi que reglamentario, para poder avanzar tanto en los procesos de evaluación ambiental regional como en la eficacia de la licencia ambiental como instrumento de gestión ambiental. Yo quería dejar sobre la mesa esa inquietud porque considero que es de las necesidades más importantes que tiene el país en este momento para poder avanzar en la gestión ambiental. Ya haciendo referencia concretamente a los asuntos del panel y específicamente a lo de las certificaciones, pues además de aquellos elementos que ya se han señalado por parte de los diferentes participantes, vale la pena mencionar que en los protocolos que se están aplicando actualmente existe un problema de sincronización de tiempos. Perdónenme que voy a hacer referencia a cosas muy concretas y casi de carácter técnico, pero que han influido en estos procesos. Es lo siguiente: cuando el proceso de consulta previa estaba a cargo del Ministerio de Ambiente en su momento, la protocolización de esos procesos hacía parte del momento de evaluación de los proyectos. O sea, la autoridad ambiental iba a las comunidades como uno de las actividades de la evaluación, y en esa actividad, en esa protocolización, reuniones de protocolización, tenía la oportunidad de analizar la manera como se había desarrollado el proceso de consulta bajo la coordinación del Ministerio del Interior, y podía identificar fallas y ausencias en esos procesos, y tenía la oportunidad de hacer ajustes, de lograr que se ajustaran aquellos aspectos que habían quedado por alguna razón, sin el suficiente desarrollo. Con la nueva reglamentación vigente, con el nuevo protocolo, es el Ministerio del Interior quien adelanta todo el proceso de consulta, quien protocoliza, y cuando la solicitud de licencia ambiental llega a la autoridad ambiental, ya está completamente finiquitado el proceso de consulta, y entonces sucede lo siguiente, que
el primer punto, el primer paso, que es el de la certificación, depende de la solicitud que la empresa hace a la autoridad, a la delegación de consulta previa, en donde le dice: yo quiero desarrollar un proyecto en esta área, ¿cierto? Entonces, por favor, certifíqueme si hay presencia o no de comunidades étnicas en esta área. Pero, ¿qué pasa con esta área? Esta área es el área de influencia directa del proyecto. Y esa área de influencia directa del proyecto solo se puede determinar de manera precisa cuando se adelanta el análisis de los impactos del proyecto y no de manera previa. Entonces, desde el punto de vista técnico, si bien es cierto que se parte de una primera aproximación a esa área de influencia directa del proyecto, esa tiene que ser sometida justamente al análisis de impactos para ajustarla, pero ya se ha hecho la certificación. Entonces, si esa área de influencia directa, una vez ajustada, con base en el análisis de los impactos, no coincide con la área inicialmente identificada, pues se va a presentar un vacío en esa certificación que lleva errores, como efectivamente se ha dado en la práctica. Entonces, yo creo que si se va a reglamentar el proceso de consulta previa, estos aspectos técnicos son aspectos que deben tenerse en cuenta para que se corrijan y se eviten al máximo ese tipo de errores, y el Ministerio del Interior tenga la oportunidad de conocer con precisión sobre qué área de influencia es que debe certificar la presencia de comunidades étnicas. Entonces, yo quería poner sobre la mesa ese aspecto puramente técnico, pero definitivo, para empezar el proceso de consulta previa de manera correcta. Y ya, digamos, otros temas que es importante que se tengan en cuenta si se va a reglamentar el proceso de consulta, es el que tiene que ver con los territorios ancestrales de las comunidades étnicas. Definitivamente, esto es algo que no se ha abordado por parte del Gobierno Nacional, por parte de las autoridades que deben definir políticas públicas al respecto, en donde solo, por ejemplo, tenemos certezas de territorios ancestrales en la Sierra Nevada de Santa Marta, en razón a que existen las resoluciones que reconocen la línea negra como tal, pero para las demás comunidades del país no hay esa certeza, y eso se presta también a confusión y a vacíos a la hora de certificar la presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto. Entonces, yo quería llamar la atención sobre eso. Y respecto al test de proporcionalidad, pues realmente es el Ministerio del Interior quien define si se cumplen las condiciones para aplicar el test de proporcionalidad, y llamar a las diferentes entidades a que, bajo la coordinación, o bajo la ilustración del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, se adelante el proceso de análisis de los impactos que el proyecto puede ejercer sobre las comunidades étnicas que no participaron en un proceso de consulta, con el objeto de que, una vez identificados esos impactos por parte de las instituciones, con el apoyo del ICANN, puedan adoptarse las medidas de manejo que se consideren necesarias para garantizar la integridad de esos grupos étnicos. Yo dejo ahí, se me acabó el tiempo, entonces, muchas gracias. Le agradecemos al doctor Alfonso Hernández y le damos la palabra.